13 muertos en 24 horas. Bueno, los números no ceden, seguimos en ese promedio de 3.000 a 4.000 casos y la complicación de ayer es que hubo muchos muertos. Así es, y vamos a hablar con un infectólogo, Enrique Casanueva. Enrique, muy buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Enrique, por un lado preocupados por esta cifra que sigue subiendo, que sigue aumentando y uno ya ve prácticamente en la calle que volvió toda la normalidad. Hoy veíamos personas sin barbijo. ¿Qué es lo que pasa, Enrique, en esta situación que estamos atravesando con el COVID cuando prácticamente hay muchas personas que ya no tienen cuidado? Bueno, van a ser unos 40, 60 días bastante complicados porque a veces se confunde que haya más flexibilización con que haya menor riesgo. Y la verdad es que el riesgo es muy importante. O sea, la diseminación del virus en este momento, especialmente en algunas zonas del AMBA, es bueno, muy importante y ustedes lo ven con los números. Sí. En realidad, esos números lo que muestran no son nuevos infectados, sino confirmados. Claro. Porque hay una gran cantidad de muestras. Si ustedes ven los datos oficiales, no es que yo tenga acceso a datos diferentes de los oficiales, pero, por ejemplo, si uno ve la sala de situación de COVID de epidemiología del Ministerio, ve que si uno suma los casos confirmados y los casos descartados y después ve los casos notificados, hay más o menos 50.000 casos de diferencia. Son Probablemente esos muchísimos. 50.000 casos son casos que todavía no han sido estudiados, pero que ya de alguna manera cumplieron con la definición. Claro. Entonces, bueno, es una situación compleja. Yo siempre pongo... Sí, perdón. Sí, mi consulta era porque recién, bueno, hablamos de la situación compleja y demás, y mucho tiene que ver con la situación compleja el tema de la ocupación de las camas y demás, digo. En este contexto y en este crecimiento de casos, ¿podemos ver un sistema hospitalario que va a saturarse o no? ¿Hay que cambiar los protocolos, menor tiempo de internación? Digo, ¿cómo se puede paliar un poco eso? A ver, les voy a poner un ejemplo porque a veces uno habla muy médicamente. Les voy a poner un ejemplo de... Ustedes recordarán que nosotros en la Argentina teníamos la ruta de la muerte, por ejemplo. Tuvimos varias. Por ejemplo, la ruta 2. Una mano de ida, una mano de vuelta, gran cantidad de muertos, de heridos. Si yo quiero evitar eso, hay una forma muy fácil. No dejo que transiten vehículos por la ruta. En una semana no hubo más muertos por esa causa. Sí. Más que esa situación va a llevar a otras situaciones. No pueden pasar las ambulancias, no pueden pasar los camiones de bomberos, no pueden pasar la policía. Entonces digo, bueno, voy abriendo para que pase la policía, para que pase una ambulancia, exactamente. Ahora, ¿qué sería lo ideal? Bueno, que todo el mundo lo pudiese usar. Ahora, para eso necesitaría una autopista que tenga 3 carriles de un lado, 3 carriles del otro, y con eso tengo la solución. Ahora, eso lleva tiempo y costos, y tampoco es suficiente, Claro. porque si por una autopista va alguien alcoholizado y a alta velocidad, también va a haber muerte. Entonces, tengo que trabajar sobre el comportamiento. Entonces, como la autopista no la puedo hacer, o la empiezo a hacer, pero voy a tardar mucho tiempo, puedo hacer cosas para mejorar. Por ejemplo, la puedo señalizar mejor, le puedo colocar luces en donde haya cruces, le puedo poner banquinas, puedo hacer que no haya baches, y puedo trabajar mucho sobre la gente para que vaya con precaución. Esto es un poco lo que nos pasa con esta pandemia, Sí. ¿cierto? Enrique, Nueva, sí. ¿hay algún cálculo, me imagino, que lo habrán hecho sin cuarentena? ¿Qué números de infectados y de fallecidos tendríamos hoy en Argentina para entender la importancia de la cuarentena y para los que están saliendo ahora y que no están siendo cuidadosos, tomen conciencia? Y tendríamos fácil 10 veces más. 10 veces más. Sí. Es un número. Sí, es muy variable de un país a otro, pero si uno extrapola los datos de lo que pasa y de lo que pasó en otros países, incluso fíjense que Argentina tiene una tasa de letalidad todavía relativamente baja respecto a la que tuvo Italia, a la que tuvo España, que estaban arriba del 10%. Claro. O sea, pero lo que hay que entender es que esa tasa de letalidad
lamentablemente probablemente aumente. ¿Por qué? Porque en la medida que después tengamos menos casos, los que se mueren no se mueren el mismo día que aparecen nuevos casos. Ellos se infectaron a veces hasta 3 semanas, un mes antes, con lo cual va a llegar un momento que nos va a pasar igual que en otros países, que vamos a tener menos contagios nuevos y vamos más muertos. Entonces, esto es algo muy dinámico y hay que entender que a mayor libertad, más responsabilidad, que esto de ninguna manera se acabó, que vamos a pasar un momento que es desafiante, pero la buena noticia, yo creo que depende de nosotros. O sea, no depende de una potencia extranjera, ¿no es cierto? Hasta que hagan la autopista. Es que ese es el punto, Enrique. Claro. Si depende de nosotros, y vimos imágenes muy poco felices el fin de semana, las vimos hoy temprano, las vimos ayer, hoy van a poder hacer paseos recreativos con los niños en parques, pero si no se respeta eso, uno entiende que esto se va a disparar y va a ser muy grave. Bueno, de alguna manera hay que acompañar este proceso y hay que acompañar a la gente, tampoco uno puede liberar. Si volvemos al ejemplo de la ruta, hay controles de velocidad, uno trata de que los autos estén en buenas condiciones, que la gente no vaya alcoholizada. Bueno, acá es lo mismo, no es que cada uno pueda hacer lo que quiera. Estamos en una situación única en la Argentina, o por lo menos muy diferente a otras epidemias que tuvimos, y entonces se debe acompañar también todo este proceso con la gente. Y si no, tenemos que saber que quizás hay que volver para atrás. Ahora ustedes se han dado cuenta que el volver para atrás no es volver al día cero. En realidad claro, eso nunca sucedió. Cuando uno tenía 30 casos en la Argentina, en marzo, a fines de marzo, no veía a nadie en la calle. Digo que tenemos miles de casos, que piensen que los casos confirmados ustedes tienen que multiplicarlo más o menos por 8, por 10, para saber la cantidad de infectados que realmente hay. Eso es lo que se ha visto con los estudios de seroprevalencia en España. Entonces, si decimos que tenemos, no sé, ahora no me acuerdo exactamente, 120.000 casos confirmados, en realidad debemos tener 1.200.000 personas que cursaron o están cursando la infección, que no lo sabemos. Ahora, y eso viene, a ver, relaciona mucho lo que se habla de Europa. Digo, ¿existe la inmunidad de rebaño? Digo, está comprobado, ¿viste? Cada uno tiene su teoría, su manual. Teniendo en cuenta que, vos me decís esta cuenta que se hace generalmente que es por 8 por 10, digo. Y teniendo en cuenta la cantidad de gente que vive en el AMBA, digo. ¿Puede llegar a existir esta inmunidad del rebaño o es algo que todavía no hay comprobado? No está comprobado, digamos. Primero no está definido exactamente qué porcentaje de una población debería tener anticuerpos para que se redujese la transmisibilidad de una persona a otra. Algunos hablan de un 20%, otros de un 30%. Cuando hablamos de vacuna, hablamos que deberíamos tener vacunados a más del 60%. Porque además de las personas, tiene que ver el comportamiento de las personas. Y hay sociedades que son muy diferentes en sus comportamientos. Un amigo, en un Zoom que hicimos ahora por el Día del Amigo, me decía, vi gente tomando mate, compartiendo mate, sentados cerca del río. Entonces, algo tan básico como compartir el mate, no se puede volver a eso en este momento. Lo podemos hacer en casa con el que convivimos, ¿sí? Pero si el que en casa con el que convivimos tiene que salir a trabajar, tiene que utilizar el colectivo, tiene que utilizar el tren, tampoco es conveniente hacerlo. Porque hay que entender que cuando hay un caso en una familia, no todos se contagian. Es cierto. Por eso es llamativo también. Es muy 20%. llamativo. Enrique, sí, porque tus conceptos son muy interesantes, muy alarmantes también, pero ayudan a formar conciencia. ¿Qué es lo que pasa si vemos un poquito de esperanza con la vacuna de Oxford? Me gustaría saber las ventajas que tiene, por cuánto tiempo sería, porque se hablaba de 2 años, y si tiene alguna consecuencia, efecto secundario. Bueno, la verdad es que sabemos muy poco, porque estamos... Tanto la de Oxford como la que se va a aprobar acá, que es la del laboratorio Pfizer, que son diferentes metodologías. La verdad que sabemos muy poco, porque hasta ahora tenemos fase 1, fase 2, y ahora se comienza con la fase 2-3. Sí.
Hay que entender es que aunque las vacunas pasen por todas las fases, cuando después se empiezan a utilizar masivamente, aparecen cosas nuevas. Eso nos ha pasado con la primera vacuna del rotavirus, fue aprobada por la FDA y a los 2-3 meses la tuvieron que sacar del mercado. Sí. Porque se veía que provocaba un problema que se llama invaginación intestinal en los lactantes. Entonces creo que las vacunas, los tratamientos con plasma, los tratamientos antivirales son la autopista. Pero para llegar a eso necesita tiempo y dinero. Claro. Y tenemos que llegar a eso. Entonces la gente se tiene que mentalizar que para llegar a la autopista